Padre Celestial, que mis debilidades, mis pecados, mis pasiones no impidan tu palabra y tu mensaje para nosotros esta mañana. Y a mis hermanos, dales un corazón abierto, una mente lista, sobre todo para la obediencia a tu palabra. Hemos estado en tu presencia porque Cristo es la palabra hecha carne y Cristo ha estado aquí proclamado, cantado, ahora predicado, y dijo mi pastor Fabio también en los diezmos y en las ofrendas. En todo el culto de adoración está Cristo y está aquí, está con nosotros. En el nombre de Él y para la gloria de Él pedimos todas estas cosas. Amén. Vamos entonces a ubicarnos en Josué capítulo 24. Hemos venido hablando con varios grupos y también con el presbiterio reunido en asamblea un poquito sobre Josué. Y miremos un poquito el contexto de toda esta historia maravillosa. Pongan sus ojos en el capítulo 23. Y miremos los dos primeros versículos, o miremos algunos versículos de ese capítulo. Dice el versículo 1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ustedes dirán, bueno, ¿y el pastor por qué escogió este texto? Porque yo estoy viejo y avanzado en años. Porque mi iglesia sabe, la iglesia del Señor que puso en mis manos sabe que estoy empeñado en una recta final en el proceso de plantación de esta iglesia y que tengo objetivos muy claros y muy precisos para los próximos 5 años, si Dios en su soberanía y su gracia me permite llegar allá. Entonces van a escuchar hoy un hombre viejo, un hombre entrado en años, un hombre que sabe que ya su tiempo ha pasado, pero que al mismo tiempo le pido al Señor que hasta el último minuto y la última gota de mi fuerza, yo pueda estar al frente del cañón, predicando y proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Qué decía este viejo, este hombre viejo? En el versículo 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y en el versículo 14 dice, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Luego en el 15 y en el 16, sigue Samuel diciendo: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra. Seréis prontamente de esta buena tierra que os ha dado. Josué está preocupado por el futuro. Josué está preocupado por lo que va a pasar después de que él se vaya, después de que él muera. Muchos pastores hoy en día, y hay bastante literatura acerca de eso, están preocupados por lo que está sucediendo con el cristianismo, lo que está sucediendo con la marcha del cristianismo en el mundo. Y todo lo que se dice es que el cristianismo no está creciendo en la forma en que debería crecer, más bien está retrocediendo. Y hay otros grupos, como el Islam y otros, que están marcando pautas de crecimiento significativo en el mundo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir en Colombia? ¿Qué estamos viendo en el país? Una de las preocupaciones que les hemos manifestado es que nosotros no alcanzamos a percibir que estemos impactando los lugares donde Dios nos ha colocado. Y estoy hablando aquí concretamente de Villavicencio, de Vanguardia, de este sector. No estamos viendo el impacto que deberíamos tener. A veces me pregunto, ¿será que soy muy presuntuoso y será que tengo mucho orgullo y quiero navegar en la vanagloria y todas esas cosas? Pero hay una dulce carga. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a ocurrir? Y he estado tratando de lanzar la idea a la congregación: ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿Cómo hacemos con nuestros niños? Lástima que la congregación no respondió a la conferencia del hermano pastor de Cartagena, José Ángel Ramírez Zabaleta. Lástima. Esta mañana fue un remate precioso. Esta mañana hubo teología y Biblia con fortaleza para el tema que estábamos tratando. Porque el futuro, hermanos, la solución que esperamos está en la nueva generación. Pero mi preocupación es que la nueva generación se está yendo de las iglesias. Y los padres de familia están perdiendo el control de sus casas y sus hijos se están desviando. Están creciendo sin Dios, sin fe, sin un corazón tierno para las cosas espirituales. Y pareciera que no nos importa. Y pareciera que no nos importa. Pero si nuestra generación se mezcla con el mundo y comienza a actuar con el mundo y a pensar como piensa el mundo, no nos espera nada bueno. Nada bueno. El diablo está sembrando la anarquía en el mundo. El diablo está sembrando la pérdida de la autoridad en el mundo. El diablo está sembrando el caos en el mundo. Porque en ese caos, en ese río revuelto, él quiere pescar más y más. Y tiene sus agentes por todas partes. Ese no es problema de Colombia, es problema del Meta, no es problema de Villavicencio, es un problema del mundo. El nuevo desorden mundial está a las puertas. Y el desorden mundial lo está colocando Satanás.
y no nos estamos dando cuenta. Y los cristianos estamos ingenuamente con los ojos cerrados frente a lo que está aconteciendo. Tenemos aquí varios pastores y ancianos que están también ocupados y sacrificando mucho de sus vidas y sus familias para que el Evangelio de Cristo sea proclamado. Pero ¿cómo estamos recibiendo y valorando nosotros esos esfuerzos de estos pastores? Gracias a Dios, la mayoría de los pastores del presbiterio de Betania de la Reforma son jóvenes. Doy gracias a Dios por José Ángel, doy gracias. Ale es, Ale, pero joven todavía y con fuerza y con entusiasmo. Se come mucho pescado allá en la costa, tiene mucha vitalidad y entrega esa vitalidad al Señor. Hernán en Ibagué, trabajando sin descanso, ejemplo de padre. Aquí tenemos su hijo, ya es bachiller de la República, se va a estudiar medicina, se va a hacer un médico, pero confío que toda la semilla y lo plantado en el corazón del hijo de Hernán va a dar resultado y va a dar fruto. Y tenemos un baluarte que puede enfrentar lo que se venga de ataque contra la fe. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo se los van a seguir entregando a muertos que durante 40 o más horas a la semana traten de transmitir esa muerte a sus hijos? Si no atendemos la nueva generación, no habrá cambios. Ya yo no veré el cambio. Muchos de ustedes no lo verán, pero las generaciones lo alcanzarán, si es que trabajamos. Aquí está la exhortación de un hombre viejo, preocupado por su pueblo. ¿Qué va a pasar? La gran tendencia de los israelitas era la idolatría. Él está sumamente preocupado por esa tendencia. Idolatría que venía desde la tierra de Abraham, al otro lado del río, donde estaba la tierra y la parentela de los padres de Abraham y de todos sus familiares. Preocupado por la idolatría que iban a encontrar en Canaán, en la nueva tierra. Capítulo 24 aquí del libro de Josué. Ya el 23 nos dijo que él está hablando con el pueblo, ¿no? Pero aquí vuelven a retomar el tema y dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? No de Josué. Hermanos, cuando yo les digo que los domingos venimos a estar delante de Dios, ¿ustedes lo creen? ¿O vienen a estar delante de Leonel? De Dios. Y Dios está presente aquí durante todo el tiempo de la adoración. Y a Él tenemos que escuchar. Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo con los 52 domingos en que ustedes escuchan a Dios estando en su presencia? ¿Dónde se va eso? ¿Qué está ocurriendo en sus vidas? ¿Cómo los está transformando esto? ¿Cómo estamos tomando en serio lo que Dios nos dice aquí? Hoy nos está hablando de las nuevas generaciones. Hoy nos está hablando de los hijos. Hoy nos está hablando de cómo tenemos que conducir la familia. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Versículo 2, ahí en el capítulo 24. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice, ¿quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de Israel. Según el pastor José Ángel, ¿quién es el Israel de Dios? Díganlo sin miedo. El único que habló fue el pastor Javier, y por ahí me levantó la mano el pastor Hernán. Los demás, ¿quién es el Israel de Dios hoy en día? Nosotros. Esto es lo que dice Dios: oh Israel. Esto es lo que debe decir un pastor cada vez que está en el púlpito. Esto es lo que dice Dios. Como les digo con frecuencia, si vino a escucharme a mí, perdió su tiempo. Esto es lo que dice Dios.
Y por eso, cuando nos subimos a este púlpito, pastores amados, tenemos que temblar. Porque hay de nosotros si no decimos lo que Dios dice. Pueblo del Señor, hay de ustedes si no escuchan lo que Dios dice. Y la preocupación, la inquietud nuestra es, ¿este pueblo está escuchando a Dios o no? ¿Qué dijo Israel? Después de la exhortación fuerte, porque miren el versículo 14 del 24. Llega el punto en que Josué se pone muy firme y dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ustedes como buenos reformados saben que Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hermanos, no se vayan a buscar los ídolos muy lejos. En el mundo evangélico, cuando hablamos de ídolos, enseguida piensan en la Iglesia Católica Romana. Ellos sí son idólatras. No, aquí hay un poco de idólatras. Su pastor tiene sus ídolos. Por eso tenemos que recordarnos el Evangelio todos los días y pedir perdón y confesar pecados. Porque cada pecado que usted comete, mi querido hermano, cada pecado que yo cometo, mi querido hermano, es idolatría. ¿Cuál es tu ídolo? ¿El sexo? Y algunos de ustedes, el homosexo, el adulterio, la fornicación, la plata, el empleo, el trabajo. Ustedes saben que yo maldigo una frase que está acuñada entre nosotros: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Deberíamos erradicar esa palabra de nuestra boca. Porque sí tengo tiempo. Si no tuviéramos tiempo, Netflix no existiría. Si no tuviera tiempo, la atención del Mundial de Fútbol tampoco existiría. Si no tuviera tiempo, no habrían deportes, ni hobbies, ni bicicleta los domingos. Hay tiempo. Es una mentira de Satanás que usted no tiene tiempo. Lo que pasa es que su vida está llena de ídolos. Y baja a Dios de su pedestal y sube su interés. Esto tiene que cambiar, hermanos. No podemos seguir con un cristianismo tan superficial, tan por encima. Esta es mi angustia. Yo sé que el Señor ha hecho una obra maravillosa en esta iglesia. Yo sé que hay hermanos preciosos. Yo sé que todos ustedes son del pacto en forma visible. Yo sé que ustedes son la iglesia en forma visible y quisiera que todos fueran iglesia invisible también. No juguemos más con el Evangelio. No juguemos más con la palabra. Debemos tomar una decisión y debemos tomar partido. Versículo 15. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, si mal os parece adquirir compromisos, si mal os parece buscar con arrepentimiento o por arrepentimiento un cambio de vida, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos.
a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis? Samuel está con la cantaleta, con el estribillo. Ídolos, 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 ídolos. ¿A quién van a servir? ¿Qué quieren hacer? ¿Usted tiene problemas con el licor? ¿Usted se embriaga con frecuencia? ¿Usted no puede vivir sin alcohol en sus venas? Es solo asunto de decir, no tomo más. Es un acto de la voluntad. Ahora, bajo la gracia, indiscutiblemente. Pero ¿qué cree que está recibiendo usted aquí cuando está escuchando esto? ¿Qué cree que está recibiendo aquí cuando está frente a la palabra de Dios? Frente a Dios. Gracia y más gracia. La pregunta es, ¿soy o no soy? Esa es la pregunta. Ahora ustedes saben que yo les he dicho, yo no puedo entender por qué la gente dice, no, yo soy. Pero en verdad no es, pero sigue diciendo, no, yo soy. Yo soy. Pero vaya a la casa y es otra cosa y no soy. Y soy. ¿Qué sentido tiene eso? Miran cómo termina el capítulo 15. El versículo 15, perdón. Pero yo y mi casa iremos a Jehová. Yo y mi casa. Hermanos varones que me están escuchando hoy, el rol de padres y el rol de esposos es cosa seria. Aquí Samuel está diciendo, yo y mi casa. Él está diciendo, yo he conducido mi casa por los caminos de Dios en el temor de Jehová. Yo puedo asegurar que yo y mi casa lo serviremos. Hoy en día uno encuentra, ¿yo qué puedo hacer, pastor? Y estoy refiriéndome a los que tienen niños en crecimiento, ya a los que tienen hijos cedulados, ya. Arrodíllense y oren. Pero los que están levantando hijos, pueden decir delante de Dios con toda conciencia, yo y mi casa te serviremos. O los niños son los que dan las órdenes en la casa. Papá, hoy no vamos a la iglesia. ¿No quiere ir a la iglesia, mi hijo? No, no quiero ir. Bueno, entonces no vamos. Parece un chiste, pero sucede. Podemos estar seguros que podemos decir delante del Señor, yo y mi casa somos. Ahora, el tema del pastor Rosén, el tremendo, porque esto lo podemos llevar a hechos con los famosos bautismos familiares. Si no se acuerdan de los bautismos familiares que nos nombraron o como no estuvieron, de los bautismos familiares, la casa de Lidia, carcelero de Filipo, Cornelio, ellos creyeron y con ellos toda su casa. Hermanos, si esto no cambia, si el enfoque matrimonial, si el enfoque de familia, si el enfoque de los hijos no cambia, no habrá cambio posible de la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿les parece horrible o no les parece horrible la situación que estamos viviendo? Les voy a recordar una noticia que en el primer momento fue un escándalo, pero que ya nadie ni se acuerda de ella. Unos señores por allá en Antioquia, guaqueros de profesión. Yo entiendo bien que es un guaquero. Yo no sé si ustedes, los que buscan guacas o oro entero. Mi papá era guaquero, no le faltaba la media caña y por donde pasaba probaba la tierra. Una gana de oro que tenía, pero bueno. Los guaqueros dijeron, bueno, porque es que no encontramos guacas.
Estamos salados, no encontramos nada por donde quiera que metemos la media caña, eso no funciona. ¿Y sabe lo que se le ocurrió a un padre de familia? Dijo, a mí me reveló Satanás que no encontramos las huacas porque mi hijo estorba. Y mataron al niño. ¿Se acuerdan de otro que mató a su hijo en un hotel hace poco? Dice que por hacer sufrir la compañera que lo había dejado, lo asesinó en un hotel a sangre fría. ¿Quiere que les siga contando? Léanse el capítulo 19 de Jueces para que vean que no hay ninguna diferencia entre lo que pasó allá y lo que está pasando hoy aquí. El mundo está terrible. Lo que pasa es que nos estamos haciendo los de la vista gorda. Estamos metiendo la cabeza en un hueco y no queremos despertar. No hay sensibilidad. No hay afecto natural. Nos volvimos bestias. Y esto va para peor. Ahora yo no quiero hacer terrorismo aquí desde el púlpito, pero esto es lo que estamos viviendo. Y esto es un síndrome que tiene que decirnos algo. La familia, el plan de Dios para nosotros y nuestros hijos, las instrucciones de Dios con relación a nuestras familias. Yo le doy gracias a Dios que los asambleístas estuvieron todo el tiempo en la conferencia, porque es importante que los pastores del presbiterio unifiquemos criterios sobre este asunto del bautismo de niños. Es sumamente importante, sumamente importante. A un precio más cómodo, no tan barato porque es una cosota así, 9 años de investigación. Los que quieran tener el libro me pueden decir y lo encargamos a Cartagena. Pero es importante que tomemos en serio ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no las tratamos con profundidad. Mire, el Evangelio, Cristo murió por nosotros en la cruz, sí. Pero el Evangelio no es solo eso. Abre la Biblia donde quiera abrirla. Desde el primer versículo hasta el último, ahí está el Evangelio. Los beneficios de Dios. Y lo que la Escritura te dice, no te olvides de ellos. Estando aquí en Josué, versículo 28 del 24. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y yo quiero que vamos al libro de los Jueces, al capítulo 2, y retomemos esta historia, pero ya en el libro de Jueces. Vamos a concluir pronto. Y quiero que miren el versículo 8 de 2 de Jueces. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el versículo 9, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. El versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muere Josué. Ya leímos en el capítulo 24 de su libro que mientras estuvo Josué y su generación, Dios los bendijo y estuvieron en la posesión de la tierra de Canaán sin mayores problemas. Pero ahora muere Josué, muere sus contemporáneos, muere todo vestigio de los que sabían de Dios, y surge una generación que no tiene ni idea. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que surgió una generación de padres que se ocuparon, como dijo José Ángel durante su conferencia, de poseer la tierra prometida y de afincarse en ella,
pero no de educar a sus hijos. Hermanos, la frase esa que yo maldigo, no tengo tiempo. ¿Sabe por qué usted no tiene tiempo? Porque está trabajando. Pastor, usted no se imagina, estoy hasta aquí. Tengo un trabajo que me obliga a trabajar los domingos. ¿Yo qué hago, pastor? Tengo un trabajo que hasta por la noche me llaman, pastor. ¿Qué hago? Sígase afincando en su tierra prometida. Sígalo haciendo. Y que su familia se pierda. Que su generación se levante sin saber quién es Dios. Sigan en sus negocios, sigan con sus bueyes, sus tractores, sus carros, sus motos y todas esas cosas. Sigan sin tiempo y que sus familias se pierdan. Hermanos, hoy estoy siendo duro porque yo no sé si es que necesitamos ese tipo de desamarreadas, pero ¿qué hacemos? Aquí hay una generación y miren lo que pasó, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejando a Dios, bueno, vino la ira. Ustedes siguen ahí en el contexto, ¿no es cierto? Y cuando estaban bajo la ira de Dios, entonces ellos clamaban y pedían a Dios y Dios los oía, le mandaba un juez y solucionaba el problema. Pero después de que se moría el juez, entonces, miren la historia, vamos. Capítulo 3 de Jueces, versículo 5. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y todos los feos, porque ellos no quisieron sacarlos, como Dios les había dicho. En versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Yo no sé, mis hermanos, ustedes qué importancia le dan al yugo desigual en el matrimonio. Pero uno escucha a las muchachas hoy en día que dicen, ay, pastor, yo estoy orando mucho y yo sé que él se convierte. Como diríamos en Sevilla, váyase con ese mantamisa. Cuando usted comienza una relación en yugo desigual, debe pararla inmediatamente. Como hija de Dios, debe saber que no es justo. Y lo mismo los muchachos. Ahí está muy claro, tomaron de sus hijas. Eso fue parte de la maldad en que cayeron los idólatras. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y el versículo 12, en el capítulo 3, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo entre los ojos de Jehová, etcétera, etcétera. Y si van al 4, capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Ahod, uno de los jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si ustedes van al capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y ahí aparece Gedeón y hay bastantes páginas en esa historia, andan bien con Gedeón en el 7 y terminando el 7 en el 33, mire lo que dice. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué cosa? Volvieron a prostituirse, etcétera, etcétera. Y si seguimos en el libro, en el capítulo 10, versículo 6, ahora ustedes pueden ver que volvieron a hacer lo malo, pero ahora tienen toda una lista de ídolos y de dioses, una cantidad enorme. O sea, eso es progresivo. Capítulo 10, ¿no es cierto? Y si seguimos en la historia nos vamos al 13, donde aparece el famoso Sansón. Y en el versículo, los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A hacer lo malo. ¿Sí me están siguiendo o no? Se me durmieron. Ya nos vamos. Y si vamos al 17, finalmente se acuña una frase tremenda que es como una elegía a la ¿cómo se llama cuando todo está en desorden? Anarquía. A la anarquía. Versículo 6 del 17.
Por favor, me ayudan todos para ayudar un poquito. Me voy todos leyendo. En aquellos días. Un paréntesis para una pregunta. ¿Ustedes creen que en esta iglesia no hay algunos que hacen lo que bien les parece? En el presbiterio de pronto hay algunos pastores que hacen lo que... No, mentiras. Por allá no llego, pero en nuestras iglesias, lo visible, lo que se puede ver. Si esto es una realidad en nuestras iglesias, es porque hay idolatría. Si ustedes en sus casas se leen con calma el capítulo 19 del libro de los jueces, ustedes van a ver la descripción clarita del culmen de la maldad de Israel en el tiempo de los jueces. Da para una película de terror. ¿Y saben cómo termina el libro de los jueces? ¿Saben cómo termina? Versículo 25 del capítulo 21. Todos juntos, todos, porque ya lo saben de memoria. En estos días... Bueno, eso es como una caída de aguacates, pero bueno, está bien. Ustedes leen mejor. ¿Qué libro de la Biblia sigue? Ruth. Antes de terminar, ya voy a terminar. Devolvámonos un poquito, ¿sí? Vamos a Josué, capítulo 7. No, el 6, capítulo 6, y el versículo 25. Ayúdenme a leer, 25. Mas Josué... Oiga, salvó a Rahab, la prostituta, pero también a toda la casa de ¿quién? De su padre. Muy bien, y yo les dije que cuál libro seguía, porque, ¿saben? Rahab llegó a ser la abuela o la bisabuela. ¿Cómo es la cosa? ¿La abuela? ¿De quién? ¿Ah? ¿De quién? Del rey David. Familia salvada. Descendencia que llega y continúa la descendencia de la cual nacerá el Salvador. ¿Por qué les menciono Ruth? Porque aquí va a haber un personaje que tiene mucho que ver con eso. Bueno, ustedes lo saben y todas esas cosas. Hermanos queridos, el sermón estaba planeado para terminarlo en Apocalipsis 3, pero el tiempo es oro y me gusta ser cumplido para terminar, para que sean cumplidos, para llegar así como llegaron hoy, cumplidos. Y en el capítulo 3 quise tener uno de los mensajes de Cristo a las iglesias. En el capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Ese es el mensaje a cuál iglesia? ¿Ah? ¿A la iglesia de dónde? De Sardis. Y lo que me impresiona de ese mensaje es que dice, ¿usted cree que está vivo? Pero estás muerto. Ojo, podemos creernos vivos, pero en verdad estamos muertos. Yo quisiera que todos ustedes, al examinarse y al recordarse el Evangelio todos los días, pudieran decir con propiedad y en verdad y con honestidad y con integridad, estoy vivo.
soy de Cristo. No sé cómo recibieron esto, pero espero que por la gracia del Señor nos haya hablado y tomemos rumbo de acción. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias porque podemos adorarte de manera especial en tu misma presencia hoy para renovar el pacto. Señora, ayúdanos a ser miembros del pacto invisible y también visible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.